En esta mañana quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios, pero antes quiero que podamos poner en plataforma algunos conceptos que a veces como iglesia mezclamos. La predicación el día de hoy la he titulado Evangelismo y Misión, el plan de Dios. Evangelio y misión, el plan de Dios. Y necesitamos como iglesia entender y vivir y experimentar que desde el momento que Dios creó todas las cosas, ¿recuerdan lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Muchas cosas. Hicieron muchas cosas, ¿no? Pero dentro de esas cosas, ¿qué hicieron? Pecaron, desobedecieron a lo que Dios le había dicho. Al parecer, por esa desobediencia ya todo había quedado acabado. Todo quedaba en desgracia, todo quedaba con un fin, por decirlo así. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, amor y perdón, Él diseña un plan, y ese plan debía de estar en la humanidad para que la humanidad pudiese tener una oportunidad de volver al inicio. Y por eso el plan de Dios, que lo vemos en la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, está el plan de Dios. ¿Quiere profundizarlo? Lea lo que ahí está. El plan de Dios incluye que el reino de los cielos tendría que venir a la humanidad nuevamente. Es decir, el plan trae un propósito y es el reino de los cielos. ¿Quién trajo el reino de los cielos? ¿Cuál fue la base de la predicación de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. O el reino de los cielos ya está aquí. No son dos conceptos separados. Plan de Dios incluye el reino de los cielos. Y diríamos que ahí ya quedó. Pero el plan de Dios incluye el reino de los cielos. Pero ¿cómo se extendería ese reino de los cielos? ¿Cuál iba a ser la manera que Dios va a usar para que ese plan continúe? ¿A través de qué? De la misión. A través de la misión. Y por eso es que hasta el día de hoy nosotros hablamos de misiones, porque las misiones no es un concepto para uno o para dos, o para un ministerio o un departamento. El ministerio incluye a toda la iglesia, y como iglesia tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Extender el reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos hace parte de qué? El plan de Dios. ¿Comprendemos esos tres? El plan de Dios, el reino de los cielos y nuestra misión. Una frase que quiero abrir con esta frase y también quiero cerrar con esta frase, si me ayudan allí, es el evangelio. ¿Qué es? El evangelio es, de pronto está muy pequeño para algunos, lo leo. El evangelio es la salvación. ¿Como cumplimiento de qué? De la promesa de Dios. Y esa promesa se da en dos cosas: en misericordia y libertad. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos conocido el evangelio? El evangelio es Jesucristo mismo. Y Jesucristo mismo, ¿qué nos dio? Salvación. Y Él un día dijo: voy a ir allá a la humanidad y voy a llegar. No. Eso incluía la promesa de Dios. Por esto Juan 3:16, aunque lo digamos de memoria y a veces sin tono, pero Juan 3:16 contiene el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No se pierdan. Es la promesa de Dios cumplida en Jesucristo. Pero ¿por qué esa promesa se da?
porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí merecíamos la salvación? Ninguno, ninguno. Y también no solamente nos da la misericordia, sino también la ¿qué? Libertad. Ahora, esta frase la saqué de estudiar una historia donde nos representa muy bien lo que es las misiones, y por eso lo quiero enfocar de esta manera. Lucas es un evangelio que se le ha definido el evangelio que refleja la misericordia de Dios. Todas las historias de Lucas tienen un sentido de misericordia de Dios. Y recordemos que la misericordia y la libertad hacen parte de esa salvación. Y lo que encontramos aquí, lo encontramos en Lucas 13. Ahí, si usted trajo su Biblia, le invito a que abra Lucas 13. Allí encontramos cómo Lucas comienza a definir qué es el reino de los cielos, pero luego continúa con una parábola. Y esa parábola habla de la misericordia de Dios, porque precisamente un hombre quería arrancar su higuera que no daba fruto, pero viene la misericordia de Dios y le dice: esperemos, démosle abono, y si no da fruto se corta, y si no, pues ella va a dar frutos. O sea, habla de la misericordia de Dios. Pero donde nos vamos a centrar en esta mañana está en el versículo 10, y es una historia bien interesante. La vamos a leer toda. Dice así: enseñaba Jesús ¿en dónde? En una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le había de desatar esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es una historia bien interesante, y es una historia donde desde la narración nos da muchos elementos. Lo primero que hay allí es que Jesús enseñaba ¿en dónde? En una sinagoga. ¿Y en la sinagoga qué se hacía? Se adoraba, se estudiaba la palabra y se oraba. Algo parecido a lo que estamos haciendo en esta mañana. En ese contexto que está allí en la sinagoga, no solamente están en la sinagoga, sino en un día bien especial. ¿Cuál es ese día especial? El día de reposo. ¿Qué significaba el día de reposo? Dedicado a Dios, ¿cierto? Y para ello se establecieron ciertas normas que hasta pesaban, que ni siquiera podían muchas veces responder a ellas. Pero ¿fue Dios el que estableció esas normas? El mismo hombre estableció muchas de esas normas. 2 conceptos para los judíos bien importantes: la sinagoga y el día de reposo. Estando en ese contexto, dice que no llega, sino que había en esa sinagoga ese día de reposo. ¿Quién estaba allí? Aparte de Jesús, una mujer. Y mire que Lucas tiene cuidado de decir: y había allí, no llegó allí,
sino esto nos indica que esta mujer buscaba de Dios. Era una mujer que, a pesar que la sinagoga se había hecho especialmente para los hombres, ella tenía un profundo deseo de buscar de Dios. Había un lugar en la sinagoga solo para los hombres y para las mujeres estaba un poco más detrás. No importaba la posición para ella. Lo importante es que esta mujer buscaba de Dios porque estaba allí en la sinagoga el día de reposo. Una mujer que buscaba a Dios. Sin embargo, Lucas nos deja como un buen médico que es él. Dice que esta mujer llevaba en una condición 18 años. 18 años. Puede ser poco para algunos, pero puede ser ¿qué? Mucho para otros. 18 años, una mujer en una situación. ¿Y cuál era esa situación? Allí Lucas entonces nos dice que no era una situación fácil. Usted sí se ha dado cuenta que cuando lee Lucas siempre nos da las fechas, la enfermedad, porque él era médico. Y dice que esta mujer 18 años tenía ¿qué? Un espíritu de enfermedad. Para los judíos, una enfermedad representaba como el que Dios se hubiese alejado, y por eso un espíritu venía y atormentaba a la persona con una enfermedad. Para Lucas es muy importante saber cuándo había un exorcismo, pero cuándo había una sanidad. Y este es un caso de sanidad. Aunque la mujer tenía un espíritu de enfermedad, ¿qué hacía este espíritu en la vida de la mujer? La encorvaba. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien así? Sí. Yo conozco personas que se encorvan de dolores, porque el dolor que hace nosotros, cuando a usted le duele algo, ¿usted qué hace? Se recoge. Es una forma del ser humano de recogerse, sea que le duela donde vea. ¿Y esto qué hace? Encorva, encorva. Esta mujer llevaba 18 años encorvada. Cuando uno mira la enfermedad que Lucas menciona allí, lo que quiere decir no era solamente un encorvamiento por postura, sino era un encorvamiento porque su columna se había desfigurado y se había volteado, se había girado. Entonces, por más que la mujer quisiera enderezarse, por más que ella quisiera mantenerse erguida, no podía, porque su columna había cambiado de diseño. La columna ya no le iba a soportar, sino al contrario, la columna la estaba doblegando. Por lo tanto, lo que explican de lo que la mujer tenía era que la mujer no podía levantar la cabeza, sino por la misma curva. Ella, cuando escuchaba hablar, tenía que escuchar mirando hacia dónde. Para poder mirar a las personas, dice que esa enfermedad lo que les tenía que hacer era girarse para medio poder mirar a las personas. No era solo la enfermedad lo que atormentaba a la mujer, sino imagínense 18 años esta mujer no pudiendo hablar a otras personas a la cara. 18 años donde esta mujer condicionada a mirar el suelo, ni siquiera poder levantar la mirada para ver lo que venía. 18 años para mantenerse en un estancamiento ilimitada su vida. 18 años en esta condición donde quizás la sinagoga ya se había acostumbrado a ver a la jorobada de la sinagoga. Ya no había ni siquiera una lástima por esta mujer, porque al principio qué pesar, pero al final la gente se tuvo que haber acostumbrado en ver a la mujer. Y ahorita les voy a decir por qué puedo concluir. Dice que estando ella allí sin poderse enderezar, evangelio y de la misión. El evangelio que es Jesucristo, que es el reino de los cielos y que eso mismo es entregado a la iglesia para una misión. Lo que vemos en este escenario es que en el versículo 12 dice que Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué? Pero antes de llamarla, ¿qué hizo? La vio.
Y por eso vemos el principio del Evangelio y la misión que se llama misericordia. Misericordia. La iglesia no puede olvidar la misericordia. No nos podemos volver tan egoístas para ignorar cómo sufre una humanidad que quiere conocer al Señor, pero que está limitada, que está condicionada por el pecado. Porque como esta mujer, ella iba porque tenía el deseo de conocer de Dios, pero su condición, diríamos, la limitaban. Sin embargo, esto no la limitaba para ella tener ese anhelo. Pero algo que vemos de la misericordia que está aquí es que Jesús viene y nos da un modelo bien claro en el Evangelio y nos da un modelo en la misión, y es que necesitamos ver la realidad de esta humanidad. No nos podemos esconder en decir, eso no es conmigo, ¿a mí qué? Tenemos que alzar la mirada para decir, otros sufren. ¿Cuántos oran por Israel? ¿Cuántos oran por Palestina? Amén. ¿Cuántos oran por tanto conflicto? Porque lo que quiero decir no es político. Si bendecimos solo a la nación de Dios e ignoramos a los demás, se trata de que todos necesitan a Dios. Por eso tenemos estos símbolos de banderas. No es solamente una decoración que usted puede decir, ay, tan lindo que hoy pusieron banderas. Y vino los hermanos banderas también. No es solamente eso, sino que representa donde juntos nos hemos unido para apoyar misioneros que vayan y prediquen el Evangelio y muestren la misericordia de Dios. Quizás como iglesia no podemos enviar a una iglesia, sí hemos podido apoyar para que vayan otros a hacer la obra. En un momento se les va a entregar un papel donde usted se va a dar cuenta que como asambleas de Dios nos hemos unido para apoyar proyectos aquí en Colombia y fuera de Colombia. Porque, hermanos, hemos de tener misericordia con otros que no pueden confiar en el Señor como tú sí lo haces. Las misiones, Jesús vio a la mujer, pero no solamente la vio y se quedó allí, sino que tuvo una acción. Decirle, hey mujer, venga. ¿Cómo cree que quedó el auditorio? Jesús, estás llamando a una mujer al santísimo lugar de los hombres. Jesús hace algo que el pueblo no espera. ¿Y qué es lo que espera? Porque dice que Jesús no fue y se acercó como en otras narraciones, que Jesús va, sino que Jesús en un momento le dice, mujer, ven, la llama. Yo me imagino a esta mujer encorvadita escuchando que Jesús la está llamando. Ella no lo está viendo, pero Jesús sí la está viendo. Y la mujer decir que, oiga, la están llamando, y ella, a mí, al lugar de los hombres, yo no puedo ir. Yo no veo quién me llama. Pero sin embargo dice que la mujer fue. Porque el Evangelio dignifica nuestra realidad como seres humanos. El Evangelio se olvida de lo que hacíamos y de lo que pecamos y de lo que fuimos, porque el Evangelio nos levanta como seres humanos. Jesús quería mostrar en ese escenario que esa mujer era importante en el reino de los cielos porque estaba en el plan de Dios. Así como usted y yo somos importantes en el reino de los cielos y estamos en el plan de Dios. Y si estamos en el plan de Dios, usted y yo debemos de hacer la misión. Por eso no podemos hablar de unos pocos. Misionero el que se va, misionero todo el que cree en Jesucristo y hace parte del reino de los cielos. Amén. Jesús la dignifica en esa misericordia. Mire cómo Jesús nos da un modelo de misión, que allí está presente, la mira y la llama. Pastor, ¿y nosotros cómo podemos hacer eso? Hermano, hermana,
siendo sensible. Estamos en tiempo de Pentecostés, siendo sensible al Espíritu Santo. ¿Tú has escuchado al Espíritu que te hable y que te diga que hagas algo por alguien? Hazlo, porque eso se llama la misericordia, de que tú evidencias que hay un evangelio puro y sano en tu vida. Cuando dice allí, y Jesús, versículo 12, le dijo, mujer. Ni siquiera le pregunta, ¿qué tienes? No, le dice mujer. Y es el segundo principio, pero no los enumeré porque es un principio que se puede dar en cualquier dinámica. Es el principio de la libertad. El evangelio vino para darnos libertad. Y en esa libertad nosotros debemos caminar hacia una misión. Dos principios, misericordia y libertad. Cristo trajo libertad. Cuando le dice, mujer, ¿eres libre de qué? De la enfermedad. Fíjese que Jesús no le habló al espíritu. No le dijo, espíritu de enfermedad, vete. Porque los espíritus no importan cuando Jesús trae libertad. Lo importante era la declaración de Jesús cuando dice, eres libre de tu enfermedad, ni siquiera del espíritu, sino de la enfermedad. Jesús vino a darnos libertad, amados, porque Él es el que nos levanta la cabeza. Él es el que nos da visión. ¿Cuántos de los que hoy día nosotros podemos ver sufren porque están encorvados, porque los problemas, las crisis, tanto de afuera como internas, encorvan? ¿Cuántos ya viven como esta mujer tantos años sin esperanza? Pero hermanos, el Señor dejó una iglesia para proclamar en el nombre de Jesús libertad. No solo, y si le da un fuerte aplauso a Jesucristo, bien fuerte, bien fuerte. Porque dice que en ese no solamente le declara, sino que dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Qué maravilloso para esta mujer después de 18 años enderezarse nuevamente. Después de 18 años estar en esta condición, una condición que la limitaba, ahora podía enderezarse. Y lo primero que ella hace cuando se endereza, ¿qué es? ¿Qué dice Lucas allí? ¿Cuál era el deseo de esta mujer? ¿Y qué ahora sí puede hacer? Glorificar al Señor. Porque si hay una expresión humana, es el levantar las manos, levantar la cabeza y glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores, a un Dios que es vivo y soberano. De eso fue libre esta mujer. Eso fue allí la mujer liberada. Ella tenía el anhelo, pero estaba limitada. Ahora viene Jesús, la dignifica, pero también le da una libertad para adorar a Dios. Esta mujer puede quizás simbolizar lo que está pasando con nuestra sociedad. Personas que quieren buscar del Señor, personas que quieren allegarse al Señor, que por su condición saben que hay un Dios, pero no saben porque están limitados para glorificar. Pero ahí es cuando Pablo dice, hermosos, hermosos. Mírese los pies, míreselos usted y diga, qué hermosos son mis pies, qué hermosos son mis pies, pero son hermosos si se cumple la misión. ¿Y cuál es la misión? Si anuncias la paz del evangelio. Si no, míreselos si están feos. Si usted no la anuncia, ustedes están feos esos pies. Son hermosos los pies que anuncian la paz del evangelio. Podemos entender que como iglesia tenemos una misión. ¿A dónde van sus pies? Usted puede decir a muchos lados.
Pues mi amado, mi amada, que donde vayan sus pies, usted hace parte de una misión que está en el reino de los cielos y que ese reino de los cielos incluye el plan de Dios. Anuncie la paz del evangelio. Fíjese en la misericordia, fíjese en las necesidades de otros y comparta la libertad que Cristo es el único que puede traer. Escuché el diálogo entre dos creyentes y el uno le dice al otro: me duele mucho, me duele todo, estoy muy enfermo. Y el otro le dice: ay, qué pesar. Y no puede ir al médico. No, yo ya he ido muchas veces al médico. Ay, qué pesar. Eso es muy cruel. Sí, esos dolores yo también los he tenido. Bueno, adiós. ¿Ya? Usted va a decir: pues sí, pastora, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, por Dios bendito? ¿Qué se puede hacer? Si alguien te dice: estoy enfermo, no le digas: qué pesar. Dile: ve, yo conozco a Jesucristo que te puede salvar. Ven, oremos juntos. Esa crisis, esa enfermedad, esa pena, esa angustia, esa preocupación. La iglesia no está para escuchar la queja. La iglesia está para ver y para actuar en el nombre del Señor, que hay un reino que se quiere acercar y quiere traer libertad. Yo no sé si usted lo entiende. Yo no sé si en esta mañana usted alcanza a entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Él no nos quiere libertar para que hagamos parte de una miscelánea y que digamos: yo soy una parte de la colección de Jesús, de los que soy salvos, entonces me quedo en un lugar para que me admiren y me digan: ay, tan lindo y tan hermoso. Yo recuerdo que siendo pequeña uno entraba a la mayoría de casas, hoy ya no tanto, y todos querían tener una vitrina. ¿Cómo se llama? Nosotros le decimos buffet. Aquí, ¿cómo se llama? Que se pone en el comedor. Sí, un buffet. Y este era un accesorio del comedor. Todos tenían un comedor y tenían un buffet. Y yo recuerdo que la mayoría, esas vitrinas, las señoras de la casa, les encantaba comprar vasos finos, ¿cierto? Yo recuerdo que también una vez mi mamá por fin compró una whiskera y los vasos del whisky, pero nunca lo usamos. Era bonito y quedaba ahí. Todo el que entraba decía: ¿ustedes toman whisky? Y uno decía: ¿y por qué la pregunta? Claro, estaba en la jarrita y el vaso. Otros compraban las famosas porcelanas. El terror cuando nacían los niños, ¿se acuerdan? Esas porcelanitas. Y algunos entonces compraban el buffet con llave, porque hasta llave tenía. Y allí se colocaban las porcelanas y estas pequeñas colecciones, como para que la gente cuando viniera reconociera que se estaba coleccionando o que había algo allí hasta valioso. Hermanos, nosotros no somos cristianos de buffet. Nosotros no somos cristianos para quedarnos ubicados en un punto y que caiga el polvo. Cuando mi mamá nos decía: vayan, limpien el buffet, uno medio sacudía. Pero cuando mi mami levantaba la porcelana o el vaso, ahí se veía el mugrero. Nosotros no somos para quedarnos quietos y que el polvo y que el tiempo pase y que pasen los días y que yo ya soy salvo. Ya el Señor me libertó, ya el Señor me dio la salvación, yo ya muero confiado en Cristo. No, la iglesia va más allá, porque por gracia recibimos y por gracia damos. Por gracia recibimos y por gracia damos. Por eso tenemos que hablar de misiones. Porque la iglesia no nos podemos quedar sentados mirando tan solamente, sino tenemos que levantarnos a evangelizar. Me encanta cuando el pastor Alexander, un pastor, decía: ¿cuántos quieren ir a la China? Y la iglesia dijo: amén. Y él dijo: empiecen ¿con quién? Con la vecina. Empiecen.
anunciando el evangelio aquí desde ahora, porque yo sé que algunos de los que están aquí han recibido un llamado misionero, y por eso la palabra: nada es imposible para Dios, y cuando Dios quiere traer libertad, la trae sobre todas las reglas humanas que se puedan tener. Jesús en una sinagoga, en un día de reposo, no lo iba a limitar para querer traer libertad a esta mujer. ¿Quién ha recibido el llamado misionero? No levante la mano, tranquilo, tranquila. Pues el Señor te va a empezar a incomodar, el Señor te va a empezar a pedir, el Señor va a empezar a inquietarte para que al menos te empieces a levantar, a mirar la necesidad, a orar y a interceder. Porque hay varias formas, y en un momento los niños nos van a decir cómo hacer misiones. Sin embargo, este texto para Lucas es mostrar la misericordia y la libertad de Jesús, pero también trae una advertencia. Y esa advertencia está dada en el capítulo 14, en el versículo 14. Dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, mire que no le dice a Jesús, ¿a quién le dijo? A la gente: 6 días hay en que se deba trabajar. En esto pues, venid y sed sanados, y no cuándo. Miren la advertencia, que eran tanto las normas que ni siquiera el principal de la sinagoga le habló a Jesús, sino le habló ¿a quién? A la gente, para decirle: mire, no. 6 días está abierta la iglesia. Venga para que sea sanado en ese tiempo, pero no el día de reposo. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo le viene a ocurrir venir a pedir ese día? ¿Acaso la mujer fue la que pidió ser sanada? ¿En dónde el texto nos dice que la mujer pidió? Fue Jesús el que vino a advertir que para Él no hay lugar ni tiempo cuando quiere manifestar el reino de los cielos. Amén. Por eso Jesús le tiene que venir a decir: hipócrita, ¿cómo que para usted es más importante el día de reposo, levantarse e ir y quitarle el cinto o quitarle a su buey y a su asno y darle agua, llevarlo de beber? Ustedes saben que los animales no se les puede dar de beber con carga, sino hay que quitarles y despojarlos de toda carga para que ellos puedan beber. Si no, la bestia no va a beber porque entiende el peso y mientras tanto no lo va a hacer. Y Jesús dice: si ustedes, siendo así con un animal, vienen y tienen misericordia con el animal porque lo desata el día de reposo y lo llevan a beber, como esta mujer, esta hija de Abraham, no podía ser no podía ser libre, siendo que Satanás la tenía atada ¿cuántos años? 18. ¿Cuál es la advertencia de la iglesia que Jesús da en esta mañana? Y es una advertencia: que no nos quedemos diciendo que no se puede hacer cuando Dios ya ha dispuesto los tiempos y todos los recursos que necesitemos para hacer misiones. ¿Quién tiene llamado misionero? Yo soy la primera. Yo soy la primera. Desde que tengo uso de razón, se me ha hablado por diferentes personas que el Señor me llamó a hacer misiones. Pastora, y usted siendo pastora, Él me lleva en un proceso. Pero ya dejé mi casa, mi parentela, y estoy en una hermosa tierra que fluye leche y miel que se llama Antioquia. Yo me esperé que gritaran mucho más, pero bueno. Mis hermanos, no hay tiempo, no hay límites para el obrar de Dios. Así que mis hermanos, no solo los poquitos que levantamos la mano somos los que vamos a hacer misiones. Tenemos un llamado específico a algún lugar, pero misiones, diga: soy yo. Misiones, soy yo. Porque si hago parte de la salvación de Jesucristo, también debo de ser responsable para empoderar, para llevar, para orar, para enviar, para dar con generosidad. Así se hacen misiones.
Y la advertencia es: no nos quedemos con normas pesadas. Que es que si no se hace así, que es que si no se hace aquí, que es que no nos carguemos con eso. Seamos de lo que podemos decir en orden, en unidad, pero que podamos decirle: Señor, ayúdame, ayúdame a ir al lugar donde tú quieres que yo vaya y hable. Ayúdame, Señor. Y si alguno, la otra advertencia es aquí, que encontraba esta advertencia, yo decía: por Dios bendito, esta mujer, ¿de dónde era? Esta mujer era fuera del pueblo de Dios. Esta mujer pertenecía a Israel, pero mire la condición en la que estaba esta mujer. Iglesia, si nos quedamos como cristianos de vitrina, tarde que temprano vamos a terminar jorobados como esta mujer. Si le empezamos a decir a Dios tanto, a Dios no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Despojémonos de lo que quiere venir a amarrarnos. Despojémonos de la mente que a veces no nos deja. Despojémonos del corazón, de lo que está ahí que no nos permite, y digámosle: Señor, yo quiero ser parte de la misión, parte de proclamar el reino de los cielos, parte del plan de Dios. En esta mañana yo te invito a que te pongas sobre tus pies. En esta mañana no puedes decir que esta palabra no es para ti. Y la palabra ha hablado de diferentes formas conforme la necesidad de cada uno. Esto yo lo creo, porque el Espíritu es personal para cada uno. Y cierra tus ojos allí y dile al Señor: ¿qué aprendiste de esta palabra? Dile: Señor, esta mañana, ¿qué aprendiste de esta historia? ¿Qué aprendiste de esta mujer? ¿Qué aprendiste de Jesús? Dile en esta mañana al Señor: ¿qué aprendiste de aquellos que limitaban el obrar de Dios? Y ora al Señor diciéndole: Señor, ayúdame. Si quizás esta mañana tú dices: bueno, yo me he quedado quieta o quieto. Bueno, yo no sé, yo ahorita tengo otros planes, tengo otros proyectos. Yo te voy a decir que tus planes y tus proyectos no se comparan con el plan de Dios. Si Él te salvó, si Él permitió que tú le conocieras, no es para que tengas tus planes y tus proyectos, sino para que tú le puedas decir: Señor, yo quiero ajustarme a tus planes, dirígeme, direccióname, muéstrame. Sabes que el Señor te dio salvación y libertad, no para que vivas como un jorobado, como una jorobada, llena de cargas, lleno de cargas, de preocupaciones, de angustias, quizás sin visión, porque ya tu realidad se ve tan desesperanzada que dices: ¿y qué se puede hacer? En esta mañana dile: Señor, yo necesito que enderezcas mi vida, endereza mis pasos, endereza mi corazón, endereza mis emociones, mi mente. Dile: endereza mi espíritu, Señor, porque quizás en esta mañana el Señor lo que espera es que podamos tener la libertad para levantar nuestras manos y para hacer lo que hizo esta mujer, que glorificaba a Dios. Dile esta mañana: Señor, yo quiero que donde tú me lleves, que donde vayan mis piernas, que donde vayan mis pies, Señor, yo no me conforme solo con escuchar, sino también me arriesgue a decir: Cristo puede sanar, Cristo es el que trae la sanidad y la libertad.